Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí. Claro, es difícil poder compartir lo que pasa. ¿Se escucha ahora? ¿Así? Me saco el barbijo. Es muy difícil poder compartir lo que pasa dentro del corazón. El poder estar aquí de nuevo, ¿no? Es muy difícil porque los que no... Si alguien no hubiera vivido todo lo que ha vivido este grupo y cómo nace de golpe la idea de Ricardo, ¿qué te parece si hablas por teléfono y propones que podamos estar de nuevo juntos en la Lucila? Y nos miramos y dijimos, pero qué locura es esa, cómo se nos ocurre, ¿no? Después de haber estado casi 2 años encerrados, después de haber pasado momentos que no sabíamos dónde estábamos, hablar de una pandemia universal, y sería bueno hacer memoria, haber anotado en las memorias aquellos primeros días cuando no salíamos de casa y cuando los que teníamos que salir de casa a trabajar volvíamos y nos sacábamos la ropa en la puerta, ¿no? Nos desvestíamos prácticamente en la vereda y tirábamos la ropa en una bolsa allí y la rociábamos con lisoform y entrábamos y nos bañábamos y así nos movíamos. Estuvimos más de 1 año moviéndonos así, sin siquiera tocarnos, mirándonos con cierta desconfianza, ¿no? Que a dónde había estado o a dónde habías estado. Y bueno, ¿y para qué hablar del hecho de pronto dejar de reunirnos como iglesia, como familia de la fe, ¿no? De pronto sentarse detrás de un teléfono y el famoso Zoom, que al principio fue bastante entusiasmo, algo raro, ¿no? Pero después como que empezó a dejarnos de gustar, empezamos a sentir un frío en el corazón, el hecho de sentarnos detrás de una camarita, preparar la Santa Cena detrás de una camarita, y ya para después sentir hasta muchas veces una cierta comodidad, de decir, bueno, no, me quedo en casa para cuidarme, pero realmente se va enfriando ¿no? Y de pronto pensar que podíamos estar en la Lucila del Mar, todos juntos. Qué cosa de locos, realmente una cosa de locos, decía un amigo mío, locos de amor por Cristo. Y esto es una cosa para festejar realmente, es algo para festejar que podamos estar viviendo esta cosa de locos por amor por Cristo de nuevo en la Lucila del Mar. La Lucila del Mar, algunos vienen por primera vez, ¿sí? Yo recuerdo un lugar en las sierras de Córdoba, allí en Tras la Sierra, Valle del Lago. Valle del Lago era un lugar con una historia similar a esta. Y 5 hijos criamos y los primeros 7 años de sus vidas vacacionamos en Valle del Lago. Un lugar que era un sueño como justamente la Lucila del Mar. Y hablar de Valle del Lago o hablar de la Lucila del Mar, para aquellos que hemos vivido este tipo de experiencias en este lugar, es un poquito hablar del cielo, hermanos. Y les quiero contar esto porque probablemente usted lo cuente a personas que conocen la playa, la costa, y hable de la Lucila del Mar como un lugar más. Sí, la Lucila del Mar, San Bernardo, Santa Teresita, Agua Verde, bla, 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 mundo marino.
Pero la Lucila del Mar es un lugar que en parte está en la tierra, pero en parte está en el cielo. Porque la Lucila del Mar ocupa un lugar en la costa argentina, pero ocupa un lugar en mi corazón, en el corazón de cada uno de los que vivimos una experiencia como esta aquí. Una experiencia, si se quiere, milagrosa, porque no es cualquier lugar la Lucila del Mar. Es un lugar donde hay un clima excepcional, aunque llueva, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque haga viento. Hay un clima que no es un clima de la tierra. La Lucila del Mar es un lugar donde se vive una experiencia que no se vive en toda la costa, ni en todas las sierras, ni en toda la catarata, ni en la Lucila del Mar. Cuando hablamos de la Lucila del Mar, ni siquiera estamos hablando de la Lucila del Mar, sino que hablamos de la Lucila del Mar. Hablamos de este lugar como un lugar de una experiencia excepcional, ¿sí? Y yo te animo a que vos lo puedas vivir. Vos que venís por primera vez, vos que venís por segunda vez, o vos que venís por enésima vez, no sé, las veces que hace que venimos a la Lucila del Mar. Porque justamente nos hemos reunido hoy con un lema. Un lema que dice, no hubo nunca ni habrá. Ese va a ser el lema que vos esa palabra de Dios, la vas a escuchar en estos días que vamos a estar juntos. No hubo nunca ni habrá. ¿Sí? Y eso es lo que justamente se vive en la Lucila del Mar. No hubo nunca ni habrá. Una experiencia irrepetible. Una situación única. Al punto que cuando en aquel lugar que les cuento, Valle del Lago, en la costa del dique La Viña, un lugar paradisíaco, pero después de tantos años, mis hijos, que habían pasado los 7 primeros años de su niñez, algunos en su preadolescencia, otros en su adolescencia, se casaron y tuvieron su luna de miel, y en algún momento a alguno de ellos se le ocurrió visitar de nuevo aquel Valle del Lago. Y la experiencia de cada uno fue una cosa muy especial, porque llegar a ese Valle del Lago no era lo mismo. Y ver esos lugares que habíamos estado, era una experiencia de decir, no es esto. Visitar Valle del Lago en el mes de julio no era lo mismo. Ver ese paisaje no era una experiencia repetible. Y te va a pasar con este lugar. Muy probablemente caigas dentro de muchos años en otra circunstancia y estés paseando por la costa argentina y digas, che, vamos a pasar por Villa de los Niños, vamos a pasar por esa playa donde íbamos a la Lucila del Mar, y te vas a llegar del muelle y vas a caminar por acá por la playa, y cuando llegues y te pares en la playa, vas a decir, ¿qué pasa? No es esta la Lucila del Mar. Porque ¿saben qué pasa? La Lucila del Mar hoy está acá sentada. Estamos reunidos aquí. Y es el Espíritu de Dios el que hace que justamente donde está el pueblo de Dios sea un lugar santo. Sea un lugar que se respira diferente. Y dice, después de tanta experiencia, el Evangelio de Lucas, que María preguntó al ángel, en el capítulo 1, verso 34, María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Cuando el ángel le dijo a María que iba a quedar encinta. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo,
A pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Y dice el verso 37, para Dios no hay nada imposible. Y esta frase a mí me pegó en esta experiencia. Cuando de pronto dijimos, vamos a ir este año a la Lucila del Mar, en el corazón de muchos de nosotros dijimos, bueno, intentemos, total. Pero en la mente de muchos de nosotros decíamos, sabemos que esto no es posible. Sabemos que no es posible. No nos entusiasmemos porque no es posible. Y pasó el tiempo, y pasaron los días, y pasaron los meses, y hoy podemos volver a decir como aquel hecho, y como tantos hechos se repiten en nuestra vida, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Estamos de nuevo sentados en la Lucila del Mar para disfrutar de un no hubo nunca antes ni habrá. Depende de vos que te animes a vivirlo. Depende de mí que me anime a vivirlo contigo. Y que vos te animes a vivirlo conmigo. ¿Sí? Es un Dios que sorprende. Es el Dios de las sorpresas. Así que, si no estamos preparados para sorprendernos, es una pena. Es una pena. Pero animémonos porque Dios nos va a sorprender en estos días. Quiero simplemente, antes de reflexionar sobre la carta a los Efesios, en el capítulo 2, le pido que lo busquen y lo tengan, que uno de los temas va a ser, vamos a comenzar desde mañana, a las 12 del mediodía, ¿sí? No hubo antes ni habrá. Alguien que confiara en Dios como la vida de Ezequías. Ese va a ser el primer tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Y luego en el libro de Josué, el Dios no hubo antes ni después, el Dios que justamente prestó atención a un hombre. Nunca antes ni después la manera en que Dios prestó atención a un hombre, como la experiencia que vivió Josué. El tercer día va a ser que no hubo nunca antes ni después un sufrimiento tan grande como las señales antes del fin. No hubo antes ni después alguien que se volviera al Señor, la experiencia de Josías, ¿sí? Temas preciosos de la reforma de Josías. Y no hubo antes ni después el último encuentro, un Dios como el Dios santo nuestro. No hubo nunca antes ni después habrá un Dios como el Dios nuestro. Entonces vamos a estar justamente preparados para disfrutar esta experiencia de ver a la persona de Dios, un Dios único. Pero hoy vamos a ver en el libro de la carta a los Efesios justamente nuestra experiencia con ese Dios. Y insisto en repetir que hay personas que, así como es la primera vez que vienen a la Lucila, es la primera vez que tienen una experiencia de vivir un campamento. 7 días de vida comunitaria como familia en la fe. Personas que han tenido un encuentro con Jesucristo hace muy poquito, personas que todavía no han tenido su encuentro con Jesucristo. Y qué hermosa experiencia sería esta Lucila 2022, poder tener un encuentro con Cristo y nacer de nuevo. Y recordar este lugar en la tierra como el lugar donde me encontré con Cristo. Ahí sí que no hubo antes ni habrá después. Un vaso de agua, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1. Antes
ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Pero comienza el pasaje diciendo, antes ustedes estaban muertos. Antes ustedes estaban muertos, nos dice Dios. Estaban separados. Antes ustedes estaban lejos de Dios. No tenían parte con Dios. No tenían parte en su comunión, no tenían parte en su presencia, no tenían parte en sus promesas, en sus bondades. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que pensemos en una situación tan tremenda como esta, porque si yo no soy capaz de pensar y de reconocer una situación así, tampoco voy a ser capaz de valorar y reconocer la tremenda bendición que es tener un encuentro con Dios. Si yo pienso que yo simplemente estoy bien y que con Cristo voy a estar mejor, si yo pienso que simplemente yo estoy en una religión, estoy en una filosofía de vida, si yo pienso que solamente estoy dentro de la mitad más uno, va a ser imposible que yo pueda valorar cuando hablo de que tengo la posibilidad de tener un encuentro con Cristo y de tener una vida nueva y de nacer de nuevo y comenzar a pensar diferente, a caminar diferente, a ver la vida diferente, a hablar diferente, a escuchar diferente, a sentir diferente. Estaban muertos. Antes ustedes, dice el apóstol, estaban muertos. Pero no estaban muertos a causa de la dureza del corazón de Dios. No estaban muertos a causa de lo terrible, de lo irremisible de Dios, a causa de lo tremendo que es Dios. Estaban muertos a causa de los pecados en que vivían. Estábamos muertos a causa de nuestro propio comportamiento. Estábamos lejos, separados de Dios. Dice la palabra de Dios que justamente estábamos lejos de Dios. Nos merecíamos la paga del pecado,
es la muerte, dice Romanos. Y nosotros habíamos trabajado para recibir esa paga. Habíamos hecho muy bien nuestro trabajo de pecador. Habíamos hecho nuestro trabajo de desobediente a los planes de Dios de una manera perfecta. Y por eso somos merecedores de esa paga. Dice el apóstol Pablo aquí que a causa de los pecados y las maldades. Cuando la Biblia habla de maldades y pecados, no es que Pablo se pone repetitivo porque está viejo y con Alzheimer. No es que de pronto la palabra nos dice maldades, pecados, por decir una variedad de cosas. Habla de las maldades que existen en nuestro corazón cuando elucubramos, cuando imaginamos, cuando maquinamos justamente lo que dice el apóstol Pablo, da a luz la acción del pecado. Y por eso el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque antes de dar a luz el pecado, ocurre en nuestra manera de actuar lo que el apóstol o la versión más antigua de la de la Biblia llama la concupiscencia. El maquinar, el pensar, el elaborar nuestra acción de pecado. Cuando trabajamos en el Centro de Rehabilitación de Drogodependientes, ante lo que se llamaba una recaída de un consumidor de drogas que está haciendo tratamientos, se llama, cuando se incurre en el consumo, estando en tratamiento, se le llama una recaída. Antiguamente en los tratamientos se suspendían a los residentes, se le imponían disciplinas, castigos, hasta suspensiones del tratamiento. Con las nuevas normas se comenzó a trabajar lo que se llama un proceso de recaída. Y yo quiero decirles que todo tipo de tratamiento y toda la ciencia está basada en la palabra de Dios. Y no es porque la palabra de Dios sea más vieja que la ciencia, sino porque la ciencia fue creada por Dios mismo. Cuando uno habla del proceso de recaída, no está hablando nada menos que de un proceso antes de llegar a lo que es la caída en el pecado. Y el apóstol Pablo a eso le llama la concupiscencia, a eso le llama la maldad, a eso le llama la maquinación. Cada vez que yo caigo en pecado, si yo soy capaz de hacer un proceso de recaída, me voy a dar cuenta de que ese pecado que he dado a luz, ese pecado que he cometido, que he llevado a la práctica en el momento, tiene un momento de gestación y está generalmente mucho más atrás del momento en que lo llevé a cabo. Si yo soy capaz de pedir a Dios que me ilumine y ver dónde comenzó esta cuestión, este pecado que yo no lo puedo dejar de hacer, Señor, porque es muy fuerte, porque la carne es muy débil. Si yo soy capaz de hacer ese trabajo de introspección, ese trabajo de trabajar el proceso de la recaída, me voy a dar cuenta de que hay un momento donde yo le di lugar a esas aves que vuelan sobre la cabeza, le di ese espacio para que se asienten. Y ya para que se asienten y queden un ratito más hasta que esa ave puede hacer nido y esa ave puede reproducirse y esa ave puede dar a luz y llevar a cabo lo que realmente nos llevó a la separación de Dios. Entonces es importante hacer conciencia de esto. Estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados que justamente reproducíamos. Y dice el apóstol en un momento, esta actitud ha sido de muchos de nosotros. Y digo, ¿cómo Pablo? ¿Cómo muchos de nosotros?
Indudablemente, ¿y quién son los otros? ¿Y quién somos nosotros? Cuando hablamos de la carta a los Efesios, estamos hablando de una carta que el apóstol está escribiendo a una iglesia, hermanos. Y les está diciendo, nos está diciendo a una iglesia que estábamos muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíamos. Nos está diciendo que le llevábamos el apunte a aquel espíritu que trabaja y habita en los lugares donde vivimos. Nos está diciendo de que nosotros nos dejamos llevar por ese espíritu que anima ¿a quién? ¿Qué leímos? A ver, porque se me están durmiendo. ¿Qué leímos? ¿A quién anima ese espíritu? A los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Desobediencia a quién? Desobediencia a Dios. Aquellos que justamente no creen en Dios, aquellos que no que viven el camino. A veces pensamos que esta gente solamente es la que sale en las últimas tapas de los diarios. Y dice el apóstol, no es así, nosotros vivíamos de esta manera. Nosotros que nos creíamos buenos tipos, buenas pibas, que nunca salimos en los diarios, nosotros que nunca fuimos el escándalo del barrio, vivíamos desobedeciendo a Dios, porque simplemente vivíamos haciendo lo que se nos ocurre. Y éramos los artífices y autores, y éramos los arquitectos, ingenieros, albañiles de nuestra propia vida. Ese es justamente el estado en que nos pone en contra de Dios y lejos de Dios. Dios no tiene espacio en la arquitectura de mi vida. Dios no tiene lugar en mis proyectos, en mi formación. Dios no tiene lugar en la elección de mis amistades. Dios no tiene lugar en la formación de mi matrimonio, en la elección de mi noviazgo. Dios no tiene lugar en la elección de mi carrera, en mi economía, cómo administro el dinero. Dios no tiene lugar. Yo soy suficientemente inteligente, me instruyeron mis padres, para eso fui a la escuela, para eso la escuela de la vida me hizo un tipo muy despierto. Justamente lo que dice el apóstol, estabas muerto, lejos de Dios, por hacer lo que se te ocurría, por hacer justamente el proyecto y los pensamientos de este mundo. Cuando la Biblia habla de los pensamientos de este mundo, está hablando de la escala de antivalores del reino. El reino de la luz tiene una escala de valores. La escala de valores del reino es el amor, la fe, la paz, la justicia. La escala de valores del reino, la responsabilidad, la sencillez, la honestidad. La escala de valores del mundo es la escala de antivalores, donde la valentía está puesta por la violencia, donde la hombría está hecha por el sujetar al sexo diferente. Y si nos ponemos a ver la escala de valores con la que justamente nos evalúa el mundo, nosotros no llegamos al target de los primeros lugares para ocupar los primeros lugares de los modelos del mundo. Es más, el querer ocupar los primeros lugares dentro del reino de la luz nos hace perder muchos lugares dentro de la escala de valores en el mundo de las tinieblas. Entonces, gracias a esta escala de valores, nosotros estábamos lejos de Dios. Verso 4, vienen los benditos peros de Dios. Esos peros que cambian el sentido y que cambian justamente el sentido. Cuando hablamos de cambiar de sentido, es cuando los cristianos usamos el término conversión. Cuando yo recién conocí a Cristo hablaban de convertidos, ¿no? Se convirtió a Cristo.
No está mi hija más chica, Mariela, va a estar llegando el fin de semana. Un año que estábamos en Valle del Lago, había muchas mariposas, pero muchísimas mariposas. Ella estaba alucinada con las mariposas. En cada charquito de agua, me acuerdo, porque tengo fotos, ella corría así en los charquitos de agua, estaba blanco de unas maripositas blancas que volaban así, la tapaban y volaban. Ese año fue como nunca, había tantas mariposas. Ella estaba alucinada con las mariposas. La cosa es que una mañana, así como Andrés dijo recién, los chicos van a tener su clase. Nosotros estábamos en carpa, parábamos en carpa, y vienen dos jóvenes y dice, nos llevamos a los nenes para tener su clase. Y yo haciéndole una broma le digo, anda Marielita a ver si te convertís. Entonces se fue y volvió al mediodía. Le digo, ¿cómo te fue en la reunión? Y estaba mal, estaba aburrido. Dice, no me gustó. Y no me gustó. Le digo, ¿por qué no te gustó la reunión? Porque yo no me convertí en mariposa, me dice. ¿No? Y ella pensaba que se iba a convertir en mariposa. Y cuando yo escuchaba este término, se convirtió, la verdad que no tenía mucha idea de qué significaba. Pero para aquellos que cuando escuchen el término convertirse, significa cambiar la dirección en un 100%. Una persona que va caminando, dando la espalda a Dios y llevando su ruta, llevando sus propios caminos, sus propios proyectos, sus propios planes. Hay un momento en la vida donde Jesús te encuentra y, como le dijo al apóstol Pablo, te dice, ¿a quién estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué estás dando tantas patadas contra un clavo? Dice el libro de los Hechos. ¿Por qué dar patadas contra un aguijón? Y el apóstol Pablo, ciego, trataba de ver, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quienes tú estás persiguiendo. Ese Jesús que quizás, esa solución a tu vida que has estado buscando en la sustancia, en el alcohol, en la diversión, en el trabajo, en el estudio, en no sé qué, de pronto se te apareció y te dijo, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando algo o a alguien haciendo justamente lo contrario? Y eso significa convertirse, porque Jesús tiene un encuentro contigo y te hace girar y volver tu camino de nuevo hacia la presencia de Dios. Entonces, esos peros de Dios en la Biblia, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Antes de terminar, yo quiero decirte que Dios te ha dado vida juntamente con Cristo Jesús, justamente habiendo estado muerto, separado de Dios. No estoy hablando de que hayas estado siendo miembro de una iglesia y asistiendo a una iglesia. No es lo mismo asistir a una iglesia que ser hijo de Dios. No es lo mismo tener actividad dentro de una iglesia, sea de la clase, de la marca de iglesia que quieras, de la denominación que quieras. No es lo mismo a ser hecho un hijo de Dios. No sé si alguna vez uno de los primeros ejemplos que escuché, por haber nacido en un garage, no quiere decir que seas un automóvil.
Podés haber nacido en una familia cristiana. Podés haberte criado como hoy. Hoy hay algunos bebés que están en la panza de la mamá ya escuchando la palabra de Dios. Muchos de ustedes que están sentados aquí han escuchado la palabra de Dios desde el vientre de la madre. Eso no te hace un hijo de Dios. Lo único que te hace un hijo de Dios es tener un encuentro con Cristo. Lo único que te hace un hijo de Dios es conscientemente encontrarte con la persona de Jesucristo y poder decirle: Señor, entra en mi vida y apodérate de mis proyectos. Toma el timón de mi vida. Señor, yo necesito, porque soy pecador, porque estoy muerto, nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo, Señor. Hermano, es una experiencia. No es una filosofía de vida. No es un lavado de cerebro. Cuando conocí a Jesús, tenía 19 años. Y mis padres, me acuerdo que se enemistaron conmigo. 10 años me duró la enemistad con mis viejos. 10 años. Te lavaron la cabeza. Te lavaron la cabeza. Te hicieron un estúpido. No puedo reproducir las palabras con las que me trataba con mi padre, habiendo sido los mejores amigos. Años antes de llevárselo me tocó bautizar a mi papá y bautizar a mi mamá. Pero no era una filosofía de vida lo que pasaba, porque una filosofía de vida hubiese hecho que realmente yo renuncie. No existe absolutamente nada que pueda soportar la lucha que viene después del encuentro con Cristo. Después de tener un encuentro con Cristo, ¿saben cuál fue el mensaje que recibió el apóstol Pablo? Es necesario que él sepa lo que tiene que sufrir por mi causa. Muchas veces nosotros, para llenar nuestras iglesias, andamos ofertando el evangelio de Jesucristo. Por favor, llévatelo. Lo tengo aquí en la estantería, se me está poniendo viejo. Lo que vos quieras, te lo pinto del color que quieras, te lo acomodo como quieras, pero llévatelo. No, mi hermano, no es así. No vamos a reproducir hijos de Dios de esa manera. Vamos a ser gente religiosa. La gente que más aborrecía a Jesús, la gente que más criticó y juzgó y castigó duramente a Jesús, fueron las personas religiosas. La vestidura de la hipocresía religiosa, el disfraz más hipócrita para cubrir el pecado, las hojas de higuera de la religión. Hermano, no es esto lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo, termino con el verso 10, dice: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Él nos ha creado, como dice la versión Reina Valera, somos hechura suya. ¿Sabes qué significa eso? El término original allí es: somos su obra de arte. ¿Saben cuántas obras de arte existen iguales? Ninguna. No existe una obra de arte igual a otra. Son réplicas. Y si un original vale 10, ¿la réplica cuánto vale? Nada. 0,00001. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor, por lo menos en alguna época de mi vida, muchos creyeron haber comprado un violín Stradivarius? Muchos tenían una sonrisa de oreja a oreja cuando decían: en la casa de un tío me dieron y encontré un violín Stradivarius. No trabajo más. Hasta que llegaban al luthier y el luthier le decía: lo lamento mucho, mi viejo, siga trabajando, porque esto es una réplica.
¿Y qué puede valer? Nada. Lo que te den por un violín viejo que desafina. Hermanos, somos hechura suya, somos su obra de arte. ¿Sabes cuántos Juan, cuántos Pedro, cuánta Marta, cuántas Anas, cuántas Car hay? Una sola. No existen dos. Soy hechura suya, soy su obra de arte. Soy su cuadro, su pintura, soy su edificio, soy parte de su corazón, soy parte de su persona, soy la impronta de Dios. ¿Vos tenés idea de lo que es eso? Yo te pido que vos lo puedas disfrutar, porque no hubo antes ni habrá una Ana, una Marta y una Car. No hubo nunca antes alguien como vos, ni lo va a haber. Sos único en los siglos de los siglos. Si hay algo que a mí me apasiona es ver la variedad de rostros. No hay uno igual a otro. Y digo, ¿cómo es posible que científicos no se postren ante la presencia de Dios cuando ven el iris de un ojo que no es igual a otro, una dentadura que no es igual a otra, por siglos de siglos, gente naciendo y reproduciéndose, diferentes razas en diferentes partes del mundo, y no hay uno igual a otro? No hay una sola huella digital igual a otra. Hermanos, es una cosa increíble, pero Él es el Dios de lo increíble. Soy único. No hubo otro Eduardo, no lo hubo nunca y no lo va a haber. Soy una hechura suya, sos la obra de arte de Dios que te perdiste, estabas muerto. A causa de tu propio pecado, a causa de tus comportamientos, a causa de tus ideas brillantes. Te fuiste, te perdiste. Y Él entregó a su único hijo y te compró. Y te trajo de nuevo. Y te dio vida. Y te resucitó. Y te sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? ¿Cómo no voy a celebrar? No hubo nunca una Lucila, ni habrá como esta, mi hermano. Esta es única. Vas a venir muchas otras veces. Ojalá sea pronto. Podés haber venido muchas otras veces. Dichoso de vos. Pero esta es única. No habrá nunca otra. Y no hubo nunca otra antes. Vamos a ponernos de pie, Andrés. Vamos a cerrar. Yo voy a orar y voy a pedirte que vos, por favor, si te animás a hacer esta oración, la hagas conmigo, pensando en esto, en que sos la obra de arte de Dios. Te hizo con sus propias manos, creó la luz con un solo abrir de boca, con la palabra. Creó el mar y la tierra con la palabra. Los separó con la palabra. Creó cada una de las bestias del campo con la palabra. Creó los astros. Creó ese universo insondable con la palabra. Pero cuando te fue a crear a vos, hizo barro y metió sus manos en el barro y te formó. Y te hizo a hechura suya, a su imagen, conforme a su semejanza. Y sopló en tu nariz y te dio un aliento de vida. ¿Sí? Pero estabas muerto. Y Él te resucitó y volvió a soplar en tu nariz en Cristo Jesús. Y te dio vida eterna para siempre. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que le digas al Señor: Señor, gracias por haberme traído, gracias por tantas vicisitudes en este viaje, gracias porque parecía eterno, gracias porque parecía que no llegábamos, gracias, Señor, por habérmelo hecho desear tanto, gracias porque vi el mar esta tarde, porque caminé, gracias por todo lo que hemos vivido, pero, Señor, yo te doy gracias en este momento por esta oportunidad de conocerte. Esta oportunidad de abrir mi corazón y decirte:
Jesús, entra en mi vida. Quiero que tomes el gobierno de mi vida. Quiero que me digas qué hacer, qué decisiones tomar. Señor, no te conozco poco. Quizá creí que te conocía. Pero Señor, yo quiero tener un encuentro contigo hoy. Quiero conocerte. Señor, quiero abrazarte. Señor, como dice tu palabra, quiero que entres en mi corazón y cenes conmigo y yo contigo. Tengo tanto para contarte, Jesús. Quiero llorar con vos, quiero reír con vos. Jesús, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, desde ahora para siempre. En tu nombre, Jesús. Amén. Con los ojos cerrados como estamos, yo te voy a pedir que si vos has hecho esta oración, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios y viene a morar dentro tuyo. No te quedes con esta experiencia vos solo. Yo te pido que en estos días que vamos a estar juntos, vos la compartas. Que después de la reunión, momento de mate, momento de previo a la comida, podamos conversar con tus amigos, con los que más cerca estás, y lo que hayas sentido en tu corazón que lo compartas, porque Dios nos habla, y nos habla de diversas maneras, tan diversas como diversos somos cada uno de los que estamos aquí. Adoremos a Dios en este momento, en el nombre de Jesús.